Buenas tardes, bienvenida a esta siguiente sesión sobre lo que es el TDAH, como iniciamos la semana pasada. Quisiera empezar a hablar un poquito acerca de lo que son las estadísticas en torno justamente a lo que es el TDAH. Bueno, para empezar, lamentablemente, según cifras oficiales, lo presentan entre un 2% y un 5% de la población mundial, ¿sí? Es decir, no de un solo país, sino a nivel mundial. En esta parte de las estadísticas, pues habría que tener mucho cuidado, pues, de no, no interpretarlas al pie de la letra de manera literal, porque habría que recordar que las estadísticas solamente hablan de casos diagnosticados como tal. Sin embargo, en esta parte, pues estarían fuera de las estadísticas, por ejemplo, lo que son casos que no han sido diagnosticados correctamente y también niños o personas que lo tienen y tal vez no sepan exactamente qué es o no sepan identificarlo a tiempo. Por esta razón, pues tendremos que tener cuidado pues con esta parte de las estadísticas, entre un 2% de la población mundial. El 76% de los casos relacionados con factores de origen genético, sobre todo cuando, por ejemplo, los padres, ambos o uno de los dos, de alguna forma lo tuvo en la infancia y posiblemente lo herede a sus hijos, ¿sí? Si no a sus hijos, tal vez los hijos de los hijos o de los nietos, tal vez sí lo presenten. Es un mecanismo básico en lo que es transmisión genética. Lógicamente, en esta parte no quiere decir que el hijo que es, bueno, el niño que es hijo de padres con TDAH, pues esté condenado a padecerlo, siempre y cuando a lo mejor cumpla con ciertas condiciones que van a permitir que se lleve a cabo esa presentación. En este caso, cuando se habla de origen genético, pues se recomienda, como dice la información, lo que es un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicológico, pero también, y muy importante, la intervención psicopedagógica. La mayoría de las veces se va a presentar antes de los 7 años, pero este puede continuar incluso en la adolescencia y en la edad adulta. Ciertamente, conforme pasa el tiempo, el adulto o el adolescente que lo padeció, los síntomas motores tienden a un poco a minorarse, a amortiguarse, pero tal vez siga presente lo que es la dimensión atención. La dimensión de la atención, esa tal vez sí continúe un poco, pues dispersa, un poco, a lo mejor incapaz de controlarse. Y esto a lo mejor podría afectar tanto a la vida laboral del adulto como el hecho de seguir estudiando en una escuela, una carrera tal vez, o la secundaria o la preparatoria. Los niños suelen presentar este síntoma o este síndrome más que las niñas, es decir, hay más niños varones con TDAH que niñas que lo padecen. Esto es importante porque aparentemente entonces habrá una situación de preferencia o de prevalencia por género, siendo los niños pues lamentablemente los más afectados de esto. En cuanto a las características que presenta el trastorno, pues tenemos en primer lugar, los síntomas van a aparecer, como decíamos anteriormente, antes de los 7 años, y los niños son 3 veces más propensos a padecer TDAH. El diagnóstico puede ser difícil de realizar debido a unos límites borrosos con otros comportamientos que no son necesariamente patológicos, como la falta en el encuadre, ¿sí? O también la falta de límites o reacciones a un ambiente adverso para el niño. Es decir, puede ser que a lo mejor un niño nos parezca excesivamente distraído, a lo mejor no tanto excesivamente hiperactivo, pero sí excesivamente distraído y con dificultades para concentrarse, sobre todo en actividades o en tareas donde se requiera mantener la atención sostenida por X cantidad de tiempo. Entonces, por lo tanto, estos niños, generalmente, lo que pasa con ellos tal vez sea
que tengan alguna manifestación clínica del TDAH, pero no lo saben y los padres solamente asumen que pues el niño es un niño distraído. Pero lamentablemente cuando el niño ingrese a una situación académica ya formal donde se requiera que tenga mayores habilidades y mayor control en cuanto a la parte de la, de la atención, pues a lo mejor es donde van a empezar a manifestarse ahora sí ya los síntomas o a generar también mayor cantidad de problemas. ¿Sí? Bien. Y en este caso, pues como siempre se suele recomendar, pues la evaluación tiene que ser una evaluación diagnóstica, pues certera, hecha por un profesionista o un equipo de profesionistas, donde pues obviamente se tiene que evaluar la conducta, lo que es la inteligencia del niño, lo que es también lo que es la parte de la capacidad de impulsividad, de controlar impulsos. Y esto pues solamente va a ser posible a través de evaluar inteligencia, como decía, el aprendizaje, la memoria, también lo que es el padecer o no alguna otra condición que pueda confundirse o que pueda también generar alguna complicación a nivel de atención y que se confundan básicamente con TDAH. ¿Sí? Perdón. Bueno, en cuanto a las consecuencias que tiene un menor por tener TDAH, tenemos pues que puede haber justamente derivada de las críticas, los castigos y las correcciones en exceso practicadas por los maestros, por los propios padres o por otras figuras de autoridad, generalmente en el niño van a tener un efecto de generar un bajo concepto de sí mismos, por justamente todo este montón de cosas que a lo mejor se les dice a los niños acerca de su padecimiento, como si ellos fueran 100% responsables. Tendríamos que tener mucho cuidado justamente con este tipo de situaciones, ya que si no queremos hacer que el niño tenga un bajo nivel de autoestima, pues tendríamos que, obviamente, corregir sí la conducta, pero pues también entender principalmente que esta puede ser eh, no, más bien esta no puede ser controlada por el niño. No es que el niño sea malo. Como decíamos en la anterior sesión, en el anterior video, en este sentido, el niño a veces no puede controlar su conducta. No es, insisto, no es que quiera hacerse chistoso o ir en contra de de la autoridad del maestro, de los padres de familia. Simplemente sus características así son. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de abusar de las correcciones. También, obviamente, derivado de lo que es el bajo autoconcepto, pues vendrían los sentimientos de inferioridad, donde pues el niño lamentablemente va a tener como una situación un tanto difícil, va a minorar su autoestima, como lo decíamos, se va a sentir diferente a sus amigos, a su grupo de amiguitos, y esto pues puede provocar problemas de nivel psicológico pues a futuro. O incluso, lamentablemente, pues hablarse de padecer un trastorno depresivo que lamentablemente pues tiende a complicar mucho más el diagnóstico. En este caso también, derivado de lo que es la parte de la impulsividad, pues puede ser que el niño también según su nivel madurativo, su edad sobre todo, puede ser que le sea bastante difícil controlar lo que es la manifestación de ira. Y esto a veces hace que se confunda con trastorno negativista desafiante o con un mal comportamiento. Por esas razones que lamentablemente a veces se abusa de los castigos o las correcciones. Por lo tanto, se debería pues de alguna forma entrenar al niño para que aprenda a manejar sus emociones de una manera efectiva, ¿sí? También tenemos que estos niños van a tener trabajo para relacionarse con las personas. Por lo tanto, tendremos que estar al pendiente justamente de esa capacidad, esa interacción social con otros niños, derivado justamente de esto, como señalábamos la semana pasada,
de esa impulsividad. De repente el niño quiere jugar, de repente el niño quiere pues socializar con sus amiguitos en la escuela, en el colegio, en el kinder, como ustedes quieran, pero a veces, justamente por los problemas de la impulsividad y de ser demasiado hiperactivo, lamentablemente no es bien comprendido y los niños típicamente tienden a, pues, a rechazarlo. Y esto obviamente pues, le da en la torre a lo que es la atención del, digo, perdón, a la autoestima del niño. Y va a empezar, como está siendo segregado, pues empieza justamente a apartarse ya cada vez más de su grupo de edad y tiende a aislarse. Y esto de alguna manera pues hace que el trastorno pues tenga una repercusión pues más difícil de manejar. Pero tal vez a continuación, bueno, no, pero más bien lo que vamos a hacer a continuación va a ser explicar cómo se desarrolla de manera evolutiva la atención en un menor. O sea, de repente nosotros pensamos que la atención es automática. Tenemos una atención que efectivamente es una atención llamada refleja, ¿sí? Es decir, justamente esa habilidad para dirigir y seleccionar el estímulo relevante y sostener la atención ante la presencia del estímulo relevante. Esa atención refleja, todo mundo la tenemos, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de ese estado de atención o estado de alerta o arousal, es justamente esta atención, como dice la definición, donde nos permite darnos cuenta de que está pasando algo relevante y justamente nos enfocamos a él. Es decir, si en este momento que usted está viendo el video, hay un ruido muy fuerte por, no sé, en la calle, adentro de su casa, en la sala, tal vez, en el comedor donde esté usted, de repente, ese ruido, ese estímulo, lo va a considerar relevante y va a tener que enfocar su dirección. Mínimo va a voltear. Esa es la atención o el estado de alerta o arousal. Insisto, esta la tienen todas las personas, ¿sí? Todas las personas que están despiertas, sobre todo, obviamente, tenemos ese estado de alerta digamos, que es necesario para poder pasar al segundo tipo de atención. Si una persona está medio dormida, pensemos una persona que a lo mejor está bajo los efectos de algún narcótico, de un medicamento, pues lógicamente así pasen, literal, así pasa un tren encima de ellos o cerca de ellos, no van a tener esa capacidad de redireccionar su atención, porque no están alerta, ya sea que estén semidormidos, semiconscientes, etcétera, ¿sí? Tenemos entonces el segundo tipo de atención que denominamos la focalización, en este caso, hacia la tarea dirigida. Esta requiere un control voluntario mucho mayor que el propio estado de alerta. El estado de alerta, decía hace un momento, es la atención refleja. En cambio, una vez que le hacemos caso a ese estímulo relevante, pasamos entonces ahora sí a lo que es la focalización. Dejamos lo que estamos haciendo. Poner el ejemplo ahorita de que escucha el sonido muy fuerte, no sé, se cayó un traste o algo, hizo mucho ruido, posiblemente deje de prestar atención a esto que se está diciendo y pues intente ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Y esto es justamente la focalización. Tenemos un tercer tipo, que en este caso ya va a ser todavía, insisto, de mayor a menor, es otro nivel más elevado, donde justamente el sujeto va a seleccionar en cuestión de segundos qué tarea o qué estímulo es más relevante que el otro, ¿sí? Y justamente un niño con TDAH en esta parte tiene el estado de alerta porque están despiertos. Son capaces de focalizar también, insisto, porque también están despiertos. Donde fallan justamente es en esta atención selectiva, donde, justamente ahí, no, perdón, permítanme, donde justamente esta atención selectiva va a hacer que se dispersen. Es decir, el niño con TDAH
tiene un problema justamente con la atención selectiva. Va a escoger un estímulo emergente, relevante, pero ignorando y pasando de lo que estaba haciendo anteriormente a la nueva tarea o la nueva situación. Entonces llevamos tres, que es el arousal, la atención refleja, lo que es la capacidad de focalización y esta atención selectiva. Continuando con estas, ¿cómo se llama? Estos tipos de atención, tenemos un cuarto tipo de 6 que se llama justamente atención dividida, donde el sujeto, la persona, entiéndase por esto, el niño, va a tener que, tal vez, en situaciones normales, en niños que no tienen TDAH, va a dividir su atención. Una manera muy sencilla de entender esto, ok, tal vez al momento de yo estar haciendo tanto la presentación, está escuchando mi voz, está viendo la imagen, el video, posiblemente esté tomando notas. Es decir, tiene su atención, la tiene dividida en tres cosas. Primero, la imagen. De repente a lo mejor ver el monito, aquí el GIF que está moviéndose. Segundo, bueno, dentro de eso de la imagen está el texto. Segundo, está escuchando mis palabras, está escuchando mi voz. Y justamente dentro de eso de escuchar mi voz, pues es donde tiene tal vez de eso mismo se derivaría a la otra situación que sería tomar notas, hacer anotaciones, de repente preguntarse o cuestionarse, bueno, ¿por qué dijo esto? O cómo se relaciona esto con lo anterior. Esa sería la atención dividida. Todos nosotros tenemos cierta capacidad de dividir nuestra atención en varios estímulos al mismo tiempo. O sea, insisto, tal vez el ejemplo más, pues más sencillo de analizar sería una persona que va conduciendo, y obviamente esto es algo delicado, y es para tomarse en cuenta, una persona que va conduciendo y que va hablando por teléfono celular, aunque tenga manos libres, está focalizando su atención, está dividiendo su atención en varias cosas al mismo tiempo. Uno, lo que es el camino, o sea, lo que es hacia el frente. Dos, los espejos retrovisores, los tres o uno de los dos, o sea, o uno de el lateral, los laterales o el central, el medio, el que está dentro del coche. Tres, va dándose cuando se tiene que estar, digamos, a poner atención en cuándo hacer los cambios, si es un automóvil estándar, o en acelerar o en frenar, si es un automóvil automático. Cuatro, si está hablando por teléfono, va centrando o también va escuchando las palabras, el mensaje, la plática del teléfono, va decodificando información, va asignando significados y entonces justamente esto haría que un sujeto que va manejando un vehículo y va hablando por teléfono tiene en realidad focalizada la atención en varios procesos, lo cual generalmente puede llegar, aunque traiga manos libres, a cometer un accidente de tránsito, una imprudencia. Y sobre todo en estas personas que a lo mejor, como decimos coloquialmente, platican de bulto, es decir, van haciendo ademanes mientras van conduciendo y van oyendo la plática. Esa es justamente la atención dividida. La mayoría podemos hacer todo este proceso de alguna forma de manera automatizada, es decir, concentrarnos en varias fuentes de estímulo al mismo tiempo. Bueno, el ejemplo que decía del conducir con el teléfono, un vehículo con el teléfono, bueno, obviamente pues no es recomendable para nada porque justamente puede ser que algún estímulo sea más relevante que otro y esto va a provocar o puede llegar a provocar accidentes de tráfico que pues obviamente no son nada deseables. Tenemos otra quinta que sería la amplitud de la atención, que sería en este caso, perdón, en este caso sería la capacidad de aumentar la atención, por así decirlo, en una cantidad pues ahora sí como decirlo de alguna manera, en cierto esfuerzo mental, ¿sí? Es decir,
En esta parte de la amplitud de la atención, voy a poner más amplia, voy a invertir más esfuerzo para tal vez estímulos más relevantes, discriminando entre estímulos menos relevantes. Y eso es justamente lo que provocaría, por ejemplo, un accidente de tráfico. Voy hablando por teléfono con alguien, o lo peor, voy texteando, porque a lo mejor justamente el mensaje o la conversación es más relevante tal vez la señal de tránsito, es el siga o el rojo, o el camino mismo que voy viendo al momento de estar manejando. Esto sería pues la amplitud de la atención. Obviamente los niños tienen poca capacidad, los niños con TDAH tienen poco rango de amplitud en la atención. Y la sexta, pues que sería consecuencia de todas las anteriores, poder mantener la atención sostenida en términos de unidad de tiempo. ¿Qué tanto puedo a lo mejor concentrarme en una tarea, en un estímulo, sea este relevante o no, de manera voluntaria? ¿Sí? Es decir, en esencia, tenemos dos tipos de atención en lo general, así muy superficialmente, la atención voluntaria y la atención refleja. Todo mundo, incluyendo los niños con TDAH, tienen justamente la atención refleja. Y justamente esto es lo que hace que dividan su atención por la relevancia de otro estímulo y tengan una incapacidad, ellos, los niños con TDAH, de mantener esa atención focalizada adecuadamente. Por lo tanto, esto pues haría que el niño con TDAH, pues lamentablemente sea fácilmente distraíble. En este caso, como se lo comenta aquí, el autor que se apellida Barkley en el 2006 nos comenta que los niños con TDAH solamente tendrían entonces dificultades en nuestra última atención. Y bueno, obviamente, decirlo así pues es bastante sencillo, bastante cómodo, pero ese problema de atención sostenida es lo que les genera pues la mayor cantidad de problemas a nivel académico, a nivel interpersonal, a nivel familiar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es importante de considerarlo porque finalmente, contrario a lo que se piensa regularmente, los niños con TDAH no tienen atención, sin embargo, sí que la tienen. El problema es en qué estímulo la están fijando. Ese es en realidad el problema con los pacientitos con TDAH. Como tenemos componentes de la atención, un poco para profundizar en esta propuesta, principalmente diríamos que los componentes de la atención se van a desarrollar a partir de los 4 meses de edad. Justamente van a ser aquella capacidad de responder a nivel motor en función de una percepción, de una sensación, perdón, de una sensación. Los bebés de 4 meses, claro está que obviamente cuando un estímulo es lo suficientemente fuerte, lo primero que van a hacer va a voltear justamente a donde estaba escuchando esto, o por lo menos los ojos hacia donde están identificando la fuente de ese ruido. Quien tenga bebés pequeños obviamente sabrá esto, que un bebé que a lo mejor está tranquilamente dormidito, escucha un ruido que lo despierta, tal vez no es un ruido muy fuerte, muy intenso, simplemente un ruido más por encima de lo que está habituado a escuchar, posiblemente abra sus ojos, como obviamente todavía no puede girar el cuello o mucho menos incorporarse, pues lógicamente va a abrir el cuello y según, pues también si el ruido fue muy fuerte o no, puede haber una respuesta de llanto. Pero ese sería básicamente uno de los componentes que se desarrollan a los 4 meses de edad en el caso de los niños. Tendríamos también lo que son los niveles de distraibilidad o distractibilidad. En este caso, se maneja que estos se van a reducir a partir de los 6 meses. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo el bebé le hacemos ruido, despierta o enfoca su atención en ese ruido,
empieza a llorar, mamá lo abraza y casi automáticamente se calma, ¿sí? Es decir, mamá lo distrae de lo que le generó esa situación de llanto. Y en este caso, estos niveles de distraibilidad tienden a reducirse a los 6 meses. Es decir, aún cuando intervenga mamá, posiblemente el niño todavía esté con la mira, obviamente estos 6 meses ya controla más el cuello, ya puede ser que incluso ya pueda sentarse, va a seguir buscando de manera activa con la mirada o con volteando la cabeza la fuente de ese estímulo. Es decir, en ese sentido, esta distraibilidad ciertamente se va a reducir a partir de los 6 meses. ¿Sí? Ok, algunas como pautas o parámetros para entender este desarrollo de la atención, los niños se distraen más fácil de manera en este punto, de alguna manera en este punto, en la fase de mantener la atención, es decir, la atención sostenida. Ok, de repente, si un estímulo es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente llamativo para provocar una respuesta de distracción, justamente el niño va a voltear a ver pues lo que le llamó la atención, lo que le gustó. Y eso es completamente algo normal que suele pasar con los niños con TDAH. En función justamente de lo llamativo del estímulo, van a distraerse más fácilmente que otros. Es decir, estos tienen un problema en esta fase de mantener la atención. Obviamente, conforme pasa el tiempo, los niños puede ser que se distraigan menos en la fase de la focalización de la atención. Es decir, eh, ante un estímulo relevante y uno no tan relevante, puede ser que sea más fácil, puede ser que sea más difícil, más bien en ese sentido, que se distraigan en el hecho de enfocar la atención. Si hay algo que les llama la atención, entonces por lo tanto van a pasar de lo que estaban haciendo al nuevo estímulo. Y puede ser que conforme el niño va creciendo, esta habilidad se va haciendo más latente o más patente. Insisto, todo esto para terminar en la fase de lo que es la atención sostenida, que quedamos que es justamente donde los niños con TDAH tienen la mayor cantidad de problemas. También va a ser importante destacar el factor de lo que es el autocontrol en los niños. En ese sentido, el autocontrol y la atención son habilidades psicológicas, neuropsicológicas, que están completamente interrelacionadas, ¿sí? En ese sentido, entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, si un niño a mayor autocontrol va a tener la mayor capacidad de atención, ¿sí? Es decir, va a autorregularse y obviamente va a ser capaz de tener una automotivación y lógicamente pues un autocontrol, ¿sí? Y por lo tanto, pudiéramos decir en ese sentido que hay una maduración de la corteza frontal. Hay que recordar que en esta cuestión neuropsicológica se maneja que el lóbulo frontal o la corteza frontal del cerebro, pues es la que se encarga de la atención sostenida y en relación con un plan, una planeación para hacer alguna secuencia de actividades. En ese sentido, entonces, también tenemos que, hablamos aquí de voluntad, ¿sí? Que está relacionado justamente con la atención voluntaria o sostenida. Ahora, puede pasar que un niño sea bastante reactivo a los estímulos, ¿sí? Pero también puede pasar que sea un entorno poco estructurado. Por lo tanto, o demasiado hiperestimulante, es decir, hay estímulos que a lo mejor, ok,
Vamos pensando en un estudiante de primaria, un niño promedio, común y corriente, o sea, ningún niño extraordinario, nada por el estilo. Un niño común y corriente, ¿sí? Supongamos que está haciendo su tarea de matemáticas, ¿sí? Obviamente hay un estímulo, que es el texto que está leyendo, el libro que está haciendo, la operación que está desarrollando, pero si es de estos niños que, por ejemplo, prenden la televisión para hacer la tarea, o donde está haciendo su tarea, de repente tu mamá o papá están viendo, no sé, la novela, La Rosa de Guadalupe, el fútbol, algún programa, etcétera, o otros, sus otros hermanos también viendo las caricaturas, pues obviamente, a pesar de que esté enfocado, como decíamos anteriormente, esté autorregulado en la tarea, posiblemente se enfrente a una situación hiperestimulante. Es decir, hay muchas cosas que le van a llamar la atención. Para empezar, va a ser el ruido de la televisión. Dos, la imagen que se presente en la televisión. Ahora, si está viendo caricaturas, pues va a voltear, o sea, de alguna manera, va a dejar la tarea y va a constantemente voltear el ojo para ver el programa que está pasando en la tele. Y él entonces justamente estaría desplazando su atención de lo que era la actividad inicial, o sea, sus tareas de matemáticas, al nuevo estímulo, que en este caso sería, pues justamente ver la televisión o mirar la televisión. Entonces, por lo tanto, en este tipo de niños puede ser, con esta situación, digamos, ambiental, puede ser que el autocontrol y la atención, perdón, el autocontrol de la atención y de la propia conducta se desarrollen de manera más tardía. Por eso va a ser necesario justamente también, si queremos que el niño aprenda autocontrol, brindar un entorno, valga la redundancia, controlado para que se sienta a gusto en él. Si de repente lo ponemos a hacer la tarea, pero tenemos la señora, ama de casa, la mamá está haciendo la comida, tiene el radio prendido, de repente pasa, está cuidando al hermanito, pasa el niño con sus juguetes, etcétera, etcétera, pues claro está que el niño con TDAH va a distraerse, ¿sí? Incluso cualquier niño lo haría. Pues por lo tanto, en ese sentido, también los padres de familia tienen como ese desafío, ese reto de generar un ambiente que tenga la menor cantidad de estímulos poco relevantes o muy relevantes que sean capaces de justamente llamar la atención del niño. Porque, insisto, los niños con TDAH sí tienen atención. El problema es en la atención, como ya decíamos anteriormente, el problema va a ser en la atención refleja, ¿sí? Perdón, en la atención, la distracción, con la atención voluntaria o sostenida, que justamente esto les va a llevar a que pues pasa la famosa mosca y el niño va a ir por la mosca, ¿sí? Obviamente pues hay situaciones que a lo mejor no se pueden controlar, pero si queremos que el niño realmente reciba algún beneficio de nuestra parte en la casa, pues tendría, ok, ya ve fulanito, vamos, es hora de hacer tarea. Me concentro en él, le doy un tiempo para ayudarlo, para apoyarlo, supervisarlo, no nomás para vigilarlo y ya, para interactuar con él, pero tendría que, ok, dejar de hacer lo que estoy haciendo y ponerme a ayudarle a hacer la tarea con él. A hacer la tarea con él, no hacérsela, que es diferente. Si está la televisión prendida, la apago. Si los niños están jugando, los hermanos están jugando ahí en esa área, pues decirles, ok, ¿saben qué? Vamos a hacer la tarea, su hermano y yo vamos a hacer tarea juntos, váyanse a jugar, no sé, al cuarto, a otro lugar, ¿sí? O si no se puede controlar esos estímulos, entonces buscar la manera de separar al niño y ponerlo en un lugar un poco menos estimulante. No sé, tal vez a lo mejor irnos a la cocina, digo, si es una casa, pues con una cocina aparte, y ahí hacer la tarea, ¿sí? O sea, no es tanto como una cuestión de hacer cosas extraordinarias. Generalmente son cosas muy sencillas que se pueden hacer en casa para apoyar de manera adecuada a un niño que tiene
justamente por definición una falla, un déficit en la atención, ¿sí? Bueno, por último, tendríamos que ver el modelo de alteración de las funciones ejecutivas en el TDAH. Bueno, estas funciones ejecutivas se refiere justamente a aquellas que nos hablan de la capacidad que tiene todo sujeto, para gobernar o para autodirigir su propio comportamiento, que en este caso estas funciones ejecutivas van a implicar de manera obligatoria cuatro procesos psicológicos indispensables. Uno, la capacidad de atención sostenida. ¿Sí? Dos, la organización del material relevante. ¿Sí? Y justamente para poner mejor atención, pues tendría que tener todo, en el caso de un niño escolar, ok, como va a perder mucho tiempo tal vez buscando el cuaderno de matemáticas, ok, pues darnos a la tarea como padres de familia, tal vez ayudarle a construir o no sé, de repente con esas cajitas de madera, hacerle su librerito. No cuesta nada. Digo, ¿qué tanto a lo mejor sería pues clavar dos cajitas de madera para que ponga sus cuadernos, para que ponga sus agrupados por orden? Porque va a ser es imperante que el niño adquiera estas habilidades ejecutivas, perdón, esas funciones ejecutivas, porque justamente es lo que le va a ayudar paulatinamente a recuperar el control de su inatención y controlar justamente también la parte de la hiperactividad. O sería organizar. Dos, planificar. Es importante, ok, a ver, la tarea es esta, ¿sí? Esta tarea consiste en tal o cual cosa. Necesito que me hagas o ayudar al niño, si se quiere ser un niño más pequeño, necesito que hagamos un plan, ¿sí? Un plan para justamente hacer esa actividad. Y ok, en este caso, el niño tiene que ser quien enuncie el plan. No tanto, bueno, vas a hacer esto, esto, esto y esto, por eso y por aquello, ¿no? Porque ahí, lamentablemente, es un control externo. Se va ese control externo, entiéndase la mamá, y el plan ya valió. O el plan queda en segundo término, o desaparece simplemente. El plan es, ok, seguir y ajustarse a un plan completamente bien delimitado y ojo, que le quede muy, muy claro al niño. Por lo tanto, va a ser importante, es algo muy esencial que en esta fase de planificación el niño conozca y entienda perfectamente todas las etapas del plan. Es decir, plan, hacer la tarea, eso no es un plan, es una acción, es una conducta, no es un plan, porque no se está diciendo qué pasos tiene que hacer el niño para hacer la tarea. Pues por lo tanto, cuando hablamos de planificar, en el caso de los niños con TDAH, tenemos que ayudar al niño justamente a que, ok, a ver, vamos a ver, vamos a hacer la tarea, ¿sí? ¿Cuál es el plan para hoy? Bueno, a ver, revisar la libreta de tareas, que generalmente pues donde los niños anotan esta parte. Dos, tal vez hacer que, pues ok, de la mano de planificación va otra parte que es la priorización, que no es otra cosa más que establecer de todas las actividades mencionadas en el libro de tareas, cuál es la más complicada, que le va a demandar más esfuerzo, cuál es la urgente, cuál es la importante. Ok, estos conceptos. Importante, se debe de hacer, pero no es urgente para mañana, por ejemplo. Urgente, se tiene que hacer ya. Es impensable la postergación, ¿sí? Por lo tanto, va a tener un carácter de prioritaria. Supongamos, de repente, muchos padres de familia, pues ahora, bueno, cuando estábamos en clases presenciales, ahorita pues no tanto por la cuestión de la pandemia, y de repente era domingo por la tarde, amá, apá, es que me pidieron un mapa de la República Mexicana con división política y sin nombres. Domingo por la tarde, estamos hablando de 7 de la tarde más o menos, ¿dónde va a conseguir papá o mamá
un mapa de la República con las características mencionadas si no hay ni una sola papelería abierta. Y donde tal vez sí la haya, pues tendrían que desplazarse mucho, ¿cómo se llama? Distancia para encontrarla, pues. Pero para ver si está abierta, ¿no? Y de repente, justamente porque a lo mejor ni los niños ni los papás han planificado y priorizado. Entonces va a ser algo esencial justamente hablar de la priorización. Entonces tenemos lo urgente, que es a la de ya, lo importante que se tiene que hacer, pero no es así una situación que demande una respuesta o una acción inmediata. Puede ser que haya cosas que sean importantes, pero no urgentes. Y haya cosas que sean urgentes, pero no tan importantes. Entonces, de repente, eso es justamente ayudar a priorizar y a planificar al niño. Es tarea de los padres de familia de niños que tienen TDAH, pues conocer esta información para justamente dar una respuesta pues adecuada que garantice que el niño va a hacer sus actividades o sus tareas. Porque de repente si le dicen más, ok, eso va a ser la tarea, ándale, y aquí voy a estar para verte, ¿no? Pues sí, pero en realidad no están haciendo gran cosa. Le están ordenando. Pero si no hay un control de los estímulos, no hay organización, no hay así como que incluso una interacción eficaz o adecuada o de calidad con el niño, pues lógicamente el niño va a hacer lo que pueda. Y lo malo de esto es que después estamos como, por así decirlo, criticando, censurando, sancionando al niño porque no hace las cosas bien, ¿sí? En ese sentido, estas funciones ejecutivas van a permitir que el niño se pueda concentrar y, ojo, muy importante, establecer en base a planificación y priorización objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ahora, no vienen aquí en la información, pero consideramos necesario que el niño también, aparte de que haga, organice, planifique, priorice, después sería ejecute, es decir, haga la actividad. Ojo, va a ser muy importante para, digámoslo así, tratar de intervenir en la hiperactividad, la demora temporal forzada. ¿Qué es esto? Tienes tanto tiempo para justamente acabar la actividad. No le vamos a dar una hora para colorear un dibujo. No le vamos a dar, por ejemplo, tampoco no sé, a lo mejor 5 minutos para hacer una plana o no sé, resolver cinco problemas de quebrados. Porque a lo mejor pues, es poco tiempo. Entonces, tenemos que dar un límite de tiempo adecuado, pero eso sí, decirle, ok, mientras estés en el tiempo de hacer la tarea o de resolver el problema o hacer la plana, ok, la terminaste, qué bueno, felicidades. Ahora hay que verificar si está bien hecha. No, no, es que ya acabé, ya me quiero ir. No, espérate. Dijimos que eran 5 minutos. ¿Sí? No apenas llevas 3. Te quedan 2 minutos para repasar y revisar que esté bien hecha. Esto es importante justamente para los niños con TDAH porque les empieza a dar un contexto adecuado justamente para posponer la gratificación inmediata. Un niño con TDAH por su impulsividad justamente va a querer hacerlo todo rápido a la carrera para irse a jugar o para distraerse para hacer otras actividades. Y en este caso, en la demora temporal forzada, pues hacemos esta parte tan importante de, como por así decirlo, de incluir un límite de tiempo, verificar que se cumpla ese límite de tiempo y después de esto, si el niño rectifica, repasa y se encuentra un error, obviamente pues concederle un tiempo para que lo rectifique, para que lo vuelva como a rehacer. Y obvio, algo muy importante sería trabajar también con la autoestima, la parte de la autoestima. Ok, si el niño lo hizo correctamente en el tiempo señalado inicialmente y pudo demorar la respuesta de gratificación o la conducta de gratificación, pues festejárselo, ¿sí? Felicidades, me siento orgulloso de ti,
Muy bien hecho, hijo. Felicidades, no sé, de repente tal vez un reforzador social. Estoy seguro que los padres de familia, así como los pedagogos, pues obviamente tienen un amplio repertorio de esta parte de la gratificación o el reforzamiento social. Hay que recordar que este no tiene que ser necesariamente algo físico, puede ser un abrazo muy cálido, muy bien sentido, puede ser, ok, bravo, hijo, estoy orgulloso de ti. Entonces, por eso es importante justamente seguir este modelo de funciones ejecutivas y aplicarlo con la paciencia necesaria a los niños con TDAH. Muy bien, pues sería básicamente el tema de esta semana. Continuamos, que no hemos terminado todavía, falta todavía bastante, de hecho faltan 2 semanas todavía pues, para acabar este módulo. Y nos vemos en un próximo video, como de manera rutinaria se comenta. Cualquier cosa a sus órdenes a través de Classroom, comentarios en el video o mensaje por correo electrónico. Por mi parte es todo. Les deseo un muy buen fin de semana y que pase buenas tardes y nos vemos la próxima sesión. Gracias y hasta luego.